Es que han escrito un libro cuyas protagonistas son desconocidas. De hecho, el motivo de que lo hayan escrito es que son desconocidas, que casi nadie se había ocupado de ellas hasta ahora. No desde luego el periodismo, que abandona la noticia casi al instante de publicarla. La verdad es que nos ocupamos de los protagonistas de la noticia durante un momento muy fugaz de sus vidas. Hablamos de las otras víctimas de la violencia contra las mujeres, de las familias, de quienes sobreviven al asesinato de una hermana, de una hija, de una madre a la que querían. Así que el libro está muy oportunamente titulado Después del minuto de silencio. Y lo firman Elena Valenciano y Soraya Rodríguez, a las que ya saludo y agradezco que estén aquí en La Brújula. Hola, ¿qué tal, Soraya? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Elena. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Como estáis en calidad de autoras y no de políticas, pues nos tuteamos. Ay, qué bien. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, está en el libro estilo. Bueno, aunque uno nunca deja de ser político, ¿eh? No. Vive en estado de permanente excitación política, eso es. Y como vivimos además en un estado de permanente opinión. Por eso nos parecemos bastante a los periodistas. Eso es. Bueno, ¿qué ocurre después del minuto de silencio? Pues ocurren muchísimas cosas de las que no nos ocupamos, que no conocemos. Ocurre, por supuesto, el dolor, la culpa, la desorientación total de cómo seguir con la vida. Si hay niños pequeños, ¿qué hacemos con los niños? Los hijos de esa madre. Una hermana se los lleva, una abuela. Ocurre la indiferencia, ¿no?, de la sociedad después de un hecho tan terrible como un asesinato machista. Sí, efectivamente, como muy bien decías, Rafa, ya nos hemos casi acostumbrado, ¿no?, a esa noticia fugaz de una mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja o expareja. Se investiga un presunto asesinato machista. Luego hay un minuto de silencio cuando se confirma que el asesinato ha sido machista y estamos allí, acompañamos a las víctimas, cada uno nos retiramos a vivir, a continuar con nuestras vidas. Y las familias de la víctima, de la mujer asesinada, se retiran, pero comienzan una nueva vida. Claro. Una vida marcada por la ausencia de esa persona que es a la que más querían y a la que más necesitaban. Generalmente, en la mayoría de los casos, el asesinato es el desenlace de un maltrato continuado durante muchos años, ¿no? Y siempre nos preguntamos, ¿pero cómo es posible que no haya abandonado esa casa, que no se haya ido, que no haya roto con esa relación? Y aquí en el libro yo creo que hay muchas historias que explican lo difícil que es en muchas ocasiones abandonar un hogar, incluso un hogar que se ha convertido en un infierno, ¿no? Sí, absolutamente. Y además hemos tratado de dar ejemplos, o sea, de contar historias, todas reales, de familias muy distintas, ¿no? Porque hay algún caso de una mujer que realmente vive unas condiciones sociales, digamos, y económicas horrorosas. Pero luego hay otras que no, que son mujeres profesionales, que son gente de familias incluso con bastantes recursos económicos, ¿no? Pero pasan varias cosas, ¿no? Una de ellas es esta violencia silenciosa, digamos, psicológica, mental, ¿no?, que te va minando, que te va restando autoestima, confianza, pero que como es psicológica, pues no te llega a preocupar tu físico, ¿no?, y menos tu vida, y sin embargo, en un segundo se transforma en un asesinato. Sí, porque muy contrario, ¿no? Contrariamente a lo que se nos ha intentado decir, de que la violencia psicológica es como un estadio inferior a la violencia física. Entonces aquí hay grados. Ahí está la violencia psicológica, que luego puede pasar a la física y acabar en un asesinato, y no es verdad. La violencia psicológica es una violencia muy grave, es una violencia que efectivamente también te controla e impide en un momento determinado que ejerzas ese acto de libertad que es irte. Y cuando le ejerces, se produce el asesinato. Porque la violencia machista es fundamentalmente la violencia de control, de sumisión, y explota en la brutal consecuencia del asesinato cuando la mujer decide romper
decide ser libre, decide de estar fuera de ese control. Y eso es lo que vemos en la mayoría de las historias, desde chicas jóvenes como Teresa, que tenía 24 años, toda una vida por delante, haciendo su máster de enfermería en Bruselas, donde un joven como ella, con el que ha roto su relación libremente, decide coger un avión para darla 102 puñaladas. Una mujer como Sonia, profesional, con toda una vida por delante, con una niña pequeña de 2 años que adoraba, que la necesitaba. Desde luego ella su hija, pero su hija ella, pues os lo podéis imaginar, y que decide simplemente romper, decir, se acabó, no quiero hacerte daño, quiero que la niña te vea, que en fin, pero yo ya no quiero estar contigo. Y cuando vino de una guardia y se acostó a la cama, la pegó un tiro en la sien. Eso, estamos hablando de esa violencia machista, y esos asesinatos no son actos solo, es fruto de una cultura machista, que cuando nos dicen, oye, pero la violencia machista es igual que otro tipo de violencia, no lo es. Los relatos que contamos ahí y los relatos que nos han contado sus familias son la consecuencia de una decisión, que es la decisión de ser libres. Ahora acabas de mencionar a la hija de una de las asesinadas. Contáis algo tremendo, ¿no?, de los huérfanos de la violencia machista. Dices, algunos menores no ven, no escuchan ni conocen los hechos violentos, pero los presienten porque perciben y se contagian del miedo de su madre. Es decir, claro, hay un condicionamiento pasivo. Quizás ellos no saben lo que viven, pero desde luego saben que no viven en un entorno normal, ¿no? Claro. Y luego entiendo que la reconstrucción, ¿no?, de estos jóvenes, porque necesitan un acompañamiento especial, ¿no? Que no tienen. Claro. O sea, el problema es que, claro, probablemente no hay ningún hecho más duro en la vida que tu padre mate a tu madre cuando eres pequeño, ¿no? Bueno, cuando eres mayor también, pero cuando eres pequeño, peor, porque, digamos, las dos figuras que te tienen que dar seguridad, de repente se convierten en todo lo contrario. Esquemas, entonces claro. tú no tienes dónde ir, no tienes quien te ampare. Y realmente la asistencia psicológica posterior que hay para todos estos menores es muy escasa. Suponiendo que, en fin, la asistencia psicológica por lo menos algo les ayudará, ¿no? Pero son vidas rotas, ¿no? De recomponerse de algo así es muy difícil, porque además también decimos en el libro es que ellos son los hijos de la víctima y del asesino. Entonces ahí hay un estigma también, no es tan sencillo, ¿no? Algunos, no es el caso de las historias del libro, pero muchos de los huérfanos tienen que cambiar de lugar de residencia porque es casi insoportable, ¿no?, para ellos. Salen adelante y les ofrecen una vida llena de cariño, pues por sus abuelos Coraje, por las abuelas Coraje también que vemos en el libro, ¿no? Por madres que como en el caso de Carmen, pues no tienen ni un segundo para hacer el duelo por el asesinato de su hija, porque inmediatamente tienen que coger una bolsa, llenarla de pañales y hacerse cargo de un niño de 2 años y de una niña de 3 años y medio. Y a partir de ese momento vivir solo y únicamente para que esos 2 nietos, sus nietos, salgan adelante, y aparcar, ¿no?, ese momento de dolor y de duelo del asesinato de tu hija. Esa es la realidad. Pero terrible. Es tremendo porque aquí contáis, creo, que no hay una atención profesional sostenida en el tiempo. Es decir, hay una psicología de impacto que cuando esto ocurre entiendo que se ocupan de los niños, pero a partir de entonces se abre un abismo también en las familias porque ellos no creo que estén preparados para No, porque para además se abre un abismo afectivo. Se abre un abismo familiar porque hay que reconstruir todas las relaciones familiares. Se abre un abismo económico en muchísimas ocasiones, porque claro, de repente tú tienes tu familia y te caen 3 niños. O sea, el abismo es general y además hay mucho desorden, porque no hay un protocolo de actuación pública que diga primer paso, segundo paso, tercer paso. La gente tiene que empezar a hacer papeles, a buscarse la vida, si tienen que cambiar a los niños de colegio o de lugar de residencia. Hasta que llegan las ayudas económicas se tarda muchísimo. Es decir, aparte del impacto brutal del asesinato, luego tienes un montón de impactos más y no está la sociedad preparada para acogerlos. Claro que se ha mejorado en los últimos años, claro que hay servicios, depende mucho de dónde vivas.
como pasa con todo en este país. Pero no, es muy escaso, ¿no? Y muy reciente. Y muy reciente. Porque, por ejemplo, en el libro contamos la historia de Joshua, huérfano, un crío joven de 20 años que se tiene que hacer tutor y cargo de su hermano pequeño, que tiene 12. Y cuando él va estamos hablando, o sea, no hace muchos años, cuando él va a la Seguridad Social y dice, por favor, que necesito un psicólogo infantil. Y le dicen, lo siento, aquí no hay. Y bueno, al final la empresa donde trabajaba su madre se hace cargo de la asistencia psicológica de este menor y después el fondo de beca Soledad Cazorla asume si no, indudablemente. Claro, aquí la necesitaban los dos, porque el menor, porque efectivamente era un niño, pero tú imagínate un crío joven que pierde a su madre asesinada brutalmente y se tiene que hacer cargo, recomponer su vida ya ejerciendo de padre. Por eso no en su relato lo contamos, ¿no? Huérfano y padre, sí. en el mismo acto brutal, claro, del asesinato de su madre. Entonces, claro, por supuesto que necesitan mucho más de lo que la sociedad les hemos ofrecido hasta ahora. Y sobre todo necesitan, yo creo, que les escuchemos, claro, que es la aportación humilde de este libro, ¿no? Colocar su voz. Es que además ni siquiera pueden vivir su propio duelo, ¿no? No, es claro. Es necesario, porque tienen que ocuparse inmediatamente de una situación que les sobrepasa por completo. Exactamente. Lo más duro casi para mí ha sido comprobar cómo no han hecho el duelo, porque no han tenido tiempo, ni medios, ni mecanismos, ni nada, y por algún lado saldrá eso en algún momento. Claro. ¿No? Bueno, el duelo es fundamental. Claro, Fíjate, claro. yo en las unidades de paliativos algo que aprendes es que las familias también son los pacientes, ¿no? Claro. Porque cuando el dolor no se acaba con la muerte del paciente, sino que el dolor se prolonga en las familias y ellos también necesitan una atención, ¿no? Claro. Y hay una vigilancia sobre ellas, de cómo se encuentran, cómo están. Sí, ¿no? sí. Y quizás eso, pues, hombre, quizás no, seguro, es mucho más necesario cuando se trata de una muerte traumática. Sin duda. O sea, ¿cómo organizarnos para que cuando suceda un hecho así, que aunque sucede bastante, realmente en términos numéricos, para un presupuesto público no es mucho. ¿Cómo nos organizamos para que cuando un hombre mate a una mujer y hay allí niños en la casa y tal, cómo se organiza aquello para que aquello funcione? No en ese momento, sino a lo largo de los años, es algo que está pendiente. Y yo siempre digo, si el Estado no fue capaz de proteger a la madre, por lo menos que ahora proteja a la familia, ¿no? A los hijos, a las hermanas, en fin, a los que lo están sufriendo, porque son dos fracasos seguidos. Sí. Por eso, la verdad es que escucharles, que pudiéramos, que la sociedad les escuche, vea en su voz su relato, yo creo que además sirve de manera muy eficaz a que la sociedad pueda sensibilizarse más con lo que significa esta lacra que vivimos de violencia contra las mujeres, porque también en su voz, en su relato, está la memoria de las víctimas. Conocemos que una mujer que es asesinada un día que vuelve a hacer su guardia en el hospital, que la pegan un tiro en la sien cuando está dormida, de la forma más vil, no es solamente una estadística en la violencia de género. Es una mujer que tiene nombre, que tiene una familia detrás, que tenía toda una vida llena de posibilidades y que no podemos asumir o mantenernos indiferentes ante un comienzo de año como 2026, donde 10 mujeres han sido asesinadas en 2 meses, donde 2 menores también lo han sido, y que simplemente digamos que, bueno, con lo que hemos hecho, que hemos avanzado, esperamos, impasibles, a que esta cifra, desgraciadamente, aumente. Por eso nosotras pensamos que abrir este camino de que las víctimas detrás de la víctima puedan hablar, puedan explicar a la sociedad lo que sucede, puede ser un instrumento muy potente para reforzar esta concienciación, sensibilización, que al final es lo que hace que las sociedades actúen y avancen. Es que fíjate que hay asociaciones de víctimas de todo. De todo, o sea, de accidentes de tráfico, de picaduras de avispa, de todo. No hay asociaciones de familias de víctimas de violencia de género. No hay. Por eso no hemos escuchado su voz. No hay, es que no existen. Vaya, lo hemos estudiado bien, no existen. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Claro, o sea, vosotros habéis ido, habéis ido caso por caso, ¿no? En las familias. Contadme alguno que os haya enseñado, sobre todo, ¿no? Más que impresionado. A mí el que más me ha enseñado, sin duda, es el de Lobna. O sea, es el de esta mujer marroquí
que vivía en un municipio de Madrid, siglo XXI, ¿no? Siglo XXI, municipio rico de Madrid, y que vivía en estado de semiesclavitud. Una mujer absolutamente aislada, casada con un monstruo, así le llamamos en el libro, porque así le llamaba su hermana. Casada con un monstruo, que tiene 4 hijos, todos producto de violaciones, por supuesto, nada de sexo consentido, que limpia escaleras y se ocupa de su casa. Los niños están desatendidos porque no tienen dinero, no comen bien, no van bien vestidos, van a un colegio, pero nadie pregunta nunca qué les pasa a esos niños. Y el tío, pues el tío la mató, ¿no? Ella fue a denunciar, pero fue a denunciar sola porque no dejaron que entrara su hermana con ella. No manejaba bien el idioma, no pudo explicar bien lo que le pasaba, y el resultado es que el algoritmo, el Biogen, la clasificó como riesgo bajo. Y él la mató. El algoritmo. El algoritmo. Porque esto está automatizado, claro. Claro. Y luego, mira, Rafa, también, o sea, todos, indudablemente todos los relatos que recogemos, pero quisiera decirte que nos fue muy difícil encontrar la voz de un padre. Y al final conseguimos, porque claro, esto, nosotros lo decimos, la violencia de género, la violencia machista, mata a las mujeres, pero nos afecta a todos. Y las víctimas, detrás de la víctima son también los hombres, porque es el padre, es el hijo, es el hermano. Y cuando hablamos con este hombre que finalmente quiso, aunque bueno, guardando un poco el anonimato en la historia, pues... Él nos dijo una frase que está al principio del relato, ¿no? Pero que fue impactante, porque dijo: a mí se me exigió más y se me consoló menos. Porque cuando a su hija la asesinan en la calle, él está trabajando, es un pueblo pequeño, entonces inmediatamente van y le dicen: han disparado a tu hija. Él va corriendo y ya cuando llega al lugar, que es nada, porque... Pues él dice, yo presentí que mi hija estaba muerta, ¿no? A partir de ese momento, pues comienza lo que es, o sea, van al hospital, le llevan, está cadáver, hay que enterrarla, hay que tal. Dice, todo el mundo me decía, tienes que ser fuerte, porque mira cómo está tu mujer, y tenían una nieta muy pequeñita. Dice, pero claro, dice, yo quería estar como mi mujer, quería estar en una habitación, quería estar empastillado, quería llorar, me habían quitado lo que más quería en esta vida, era hija única, era... Entonces, claro, esa frase fue muy impresionante, y cuando nos despedimos, pues pasamos por una calle y me dijo, aquí, Soraya. Ahí fue, dijo, y hay muchos sitios a los que yo no puedo llegar sin pasar por esta calle. Claro. Claro, entonces estos son elementos, claro, que se dicen, bueno, un asesinato como cualquier otro asesinato, no. Hay otro elemento que también es muy fuerte. Todas las familias han convivido también con el asesino. Sí. En el caso en el relato de David y de Sonia, cuando el asesino la mata de madrugada, que es un lunes, el domingo anterior el asesino ha estado en la comida familiar, Rafa, con el hermano, con los padres de ella, con la niña, y tenía el arma del crimen, porque antes de ir a la comida familiar, como él era guardia civil y estaba de baja, había ido al cuartel a coger su arma reglamentaria, con la que la asesinó por la noche. Claro, esa sensación, ¿no? Fue a la comida ya sí, sabiendo. La comida familiar. Entonces, esa sensación que luego tienen todas las familias de cómo no hemos visto. Cómo no lo he visto. Hay en todos un apartado que se llama la puta culpa. Sí, efectivamente. Pues, oye, no sabía que escuchabas a Elena Francis. Elena Francis. Pero a ti te suena Elena Francis, tú eras un bebé. Sonarme me suena de una forma ya un poco arqueológica. Por eso. Lo reconozco bueno, de la tampoco radio, digas arqueológica. No, pero porque forma parte ya de la memoria de la radio. Sí, yo era muy pequeña y entonces venía la costurera a casa y pero por eso me sorprende. Sí. Porque yo me parecía antiquísima de Elena Francis. Bueno, es que yo también soy antiquísima, Elena. Rafa. Es un poco antigua, Rafa. Pero ahí nació mi conciencia feminista. Fíjate tú. Fíjate, yo pensaba que era antiquísima, pero no es tan antigua. Elena hasta el 84, hasta el 84, hasta el 84, sí. Pues casi la he escuchado. Claro, pero yo la escuchaba porque era una niña. Luego ya a esas horas normalmente no escuchas la radio. ¿Qué cosas se decían? Lo que veis, o lo que oíais, ¿no? Eran unos consejos atroces, ¿no? Horrible, o sea...
querida amiga, mejor aguanta, porque ya sabes que los hombres tienen necesidades y las mujeres debemos plegarnos a lo que nos Madre manda. mía. Pero eso ha sido escuchábamos. hasta el 84. Y eso lo escuchaban muchísimas mujeres. Sí, claro, muy popular. Claro, es que veníamos de una sociedad que también lo contamos ahí en el relato de Antonia, donde no existía la violencia de género, las mujeres solo se caían. Claro. En el franquismo no había violencia de género. Lo que pasa es que todas las mujeres que iban reiteradamente al hospital, en muchos casos acompañadas siempre de su maltratador, eran muy torpes, se habían caído. ¿Cuántas se murieron finalmente de una mala caída? Pues después del minuto del silencio, que es de la esfera de los libros, Elena Valenciano y Soraya Rodríguez. Os agradezco mucho que hayáis estado. No, gracias a ti por La darnos Brújula. este rato. No os he hecho la pregunta PSOE, que es lo que no, porque Pero si no pues, vais a decir algo y entonces va a opacar el motivo principal, que es Mira, el que vengáis a hablar del libro. Eso es Porque ser si no muy estamos aquí buen periodista. Pues muchísimas gracias, Claro. Rafa. Y muchas gracias de verdad por dedicarnos este rato al libro. Venga, un abrazo. Cuando quieras hablamos de eso. Venga.